Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro programa en el que siempre vamos a buscar estar mejor. Recordad que podés vernos todos los jueves en este mismo horario y misma sintonía, y quisiera agradecer al Colegio Médico que siempre nos presta su auditorio para realizarlo. Y hoy vamos a hablar de diferentes temas. En lo que es la gastroenterología, que es una especialidad de la medicina, vamos a hablar de unos temas muy interesantes, y también una especialidad que se llama quiropraxia, que es una especialidad de la licenciatura en kinesiología y fisiatría, para conocer un poco. Y continuamos en estar mejor de la siguiente manera. Continuamos nuestro programa y ahora vamos a hablar de una patología un poco desconocida pero bastante común, que es la colangitis esclerosante. Y acá estamos con el doctor Ramón Antonio Feullo, que nos va a comentar al respecto. Bueno, ¿Cómo está, buenos doctor? días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días a todos los amigos televidentes. Así es, hoy vamos a charlar de una de las enfermedades del árbol biliar o árbol de la vida, como se le suele llamar en la jerga médica, que es una enfermedad que suele afectar a los conductos que se encuentran en el hígado y que desembocan en el intestino. Suele afectar sobre todo a las zonas de las grandes vías biliares. Es una patología que por suerte suele ser una complicación, suele acompañar a otras enfermedades, puede ser secundaria a algunos tipos de enfermedades autoinmunes, como las enfermedades inflamatorias intestinales, entre esas la causa más común, o sea, la que suele acompañar suele ser la colitis ulcerosa. También puede acompañar a las tiroiditis autoinmunes, enfermedades que son de la tiroides de origen inmunológico y secundariamente pueden llegar a afectar el árbol biliar. No suele ser no suele haber tanta incidencia, no suele ser más bien una enfermedad un poquito más rara, por suerte, porque en su evolución puede tener complicaciones bastante importantes. ¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad, doctor? Y se desconocen mucho las causas. Depende mucho del origen. Cuando acompaña a otras patologías como enfermedades inflamatorias intestinales, se creen que son más bien de origen inmunológica. Pero en su evolución suele tener sus complicaciones. El paciente puede venir con dolor en la región hepática, que para que entienda el televidente sería en la región arriba y a la derecha del abdomen, en la zona alta del abdomen. Pueden haber síntomas generales como pérdida de peso importante, falta de apetito, puede haber fiebre también, puede presentarse con fiebre, con decaimiento general, se denominan todos síntomas inespecíficos. Y cuando hay una obstrucción de la vía biliar, puede haber lo que se denomina en lenguaje médico coluria o acolia. Coluria es cuando uno le llama la atención a la persona que empieza a orinar oscuro. Ajá. O acolia es cuando nos llegan los pigmentos biliares a la materia fecal en el intestino, entonces la materia fecal adquiere una característica que se le denomina heces de color clarito. ¿Puede ser que la oluria también esté relacionada con la desnutrición? No, en este caso. Y también lo que hay que tener en cuenta es que cuando se hacen procedimientos diagnósticos, que son procedimientos que tienen que ser en alguna circunstancia invasivos, como las colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas, para estudiar el árbol biliar buscando las causas de obstrucción, o las tomografías, o las colangiografías transparieto-hepáticas. Son estudios de alta tecnología para ir estudiando el árbol biliar. Cuando uno piensa en esto, pueden llegar a producir también en esa búsqueda del diagnóstico ciertos tipos de complicaciones o aún en ausencia de ella, cuando hay una obstrucción y éxtasis de la bilis, pues eso forma un caldo de cultivo que en algún momento pueden llegar bacterias y producir una infección del árbol biliar. Y ahí empiezan esos síntomas de escalofríos o chuchos de frío, como se conoce. Pueden ser un foco de sepsis importante, por lo que cuando uno sospecha
de patología del árbol biliar, hay que ir rápidamente a su médico cuando uno empieza a presentar estos síntomas mencionados para que el colega vaya reuniendo los criterios y buscando el diagnóstico de la dolencia que está teniendo en ese momento este paciente. Si hace falta pedir los laboratorios, análisis clínicos, en donde cuando hablamos de una enfermedad hepática crónica que también predispone a este tipo de enfermedades de cuadro, se verá la bilirrubina alta, una representación de los pigmentos biliares, o también fosfatasa alcalina alta, puede haber leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos, si es que hay una infección, eritrosedimentaciones elevadas, y bueno, y más el dolor, lo inespecífico, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, el desgano, la fiebre, escalofrío, el dolor en la parte superior hepática, hace que uno empiece a estudiar el hígado, involucra el árbol biliar también, entonces se puede pedir ecografías, tomografías, colangioresonancia, e ir buscando cómo está ese árbol biliar eventualmente, si no es la causa de la dolencia, para después hacer el tratamiento adecuado. Y en base a eso, lo que es el tratamiento, doctor, ¿cómo es el tratamiento de esta patología? ¿Es un tratamiento largo? ¿Es un tratamiento muy invasivo? Depende mucho de las causas. Y si viene a tiempo también el paciente claro, también. por eso siempre recomendamos que no estén esperando, que no se estén automedicando. Y como dijimos, puede acompañar a enfermedades también inmunológicas. Entonces, investigar si el paciente, por ejemplo, no tiene, para pensar en que es una causa secundaria, sino viene con una historia de enfermedades inflamatorias intestinales que no están diagnosticadas o no están siendo llevadas, tratadas, evaluando el seguimiento, por ejemplo, si no tiene una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, si la persona antes de este cuadro ya no venía con una historia de deposiciones, de diarreas, de materia fecal con restos de sangre, si no venía con una anemia crónica, o si no venía con problemas de una tiroides que te estaba cursando con algún tipo de patología de tiroides inmunológica o que no esté todavía diagnosticada, para ir encuadrando y tratar las patologías primarias y esto que sería un acompañamiento, lo que se le denomina una patología secundaria. En el caso de que haya fiebre o chucho de frío, lo que sea, investigar si nos está complicando una infección secundaria, tratar con antibióticos, buscar los gérmenes causales de esa infección, se pueden hacer hemocultivos, ir buscando el germen causal que podría llegar a estar produciendo una infección secundaria a una colangitis. Y en ese caso, si uno llega al diagnóstico, tratar con los antibióticos adecuados. Y después, muchas veces, si se confirma que una colangitis esclerosante, en las tomografías suele aparecer el árbol biliar con estrecheces. Son como cañitos que están adentro del hígado que tienen un diámetro determinado. Cuando están enfermos se suele cerrar, aumentar el espesor de las paredes, se cierran y se pueden ver imágenes que hacen sospechar o hacer colangios pancreáticos, endoscopía colangio pancreático retrógrada endoscópica, y si uno confirma que hay estrecheces o algo que obstruye el árbol biliar, descartando que no sean piedras que hayan viajado por el árbol, sino buscando este tipo de causas, poner sería tutores o prótesis que permitan que la bilis caiga y drene. Eso si también justamente le iba a preguntar, doctor, si esto directa, indirectamente, o se puede también confundir con una litiasis, por ejemplo. Claro, para eso ya se hacen las ecografías, se va descartando, se va estudiando el árbol biliar. En el caso de que hay una colangitis, lo que hay que hacer es drenar el árbol biliar colocando prótesis o tutores, se denomina, para que eso se recupere más o menos el diámetro
habitual para que caiga la bilis y no quede adentro, porque eso va produciendo complicaciones. Para eso están las endoscopías. Ajá. Y así se va sobrellevando esta patología, se lo cita, se lo recita al paciente y después se estudia la causa de esa estrechez o compromiso del árbol biliar, que pueden ser también de origen de tipos tumorales. Ajá. O de otras causas. O sea, cuando hablamos de causa hay que abrir un abanico de diagnóstico, de ir investigando. Pero como siempre decimos, lo importante para la comunidad es que los síntomas que puede tener el paciente, por ejemplo, un paciente que se pone amarillo, que empieza con fiebre, con pérdida de peso, con pérdida de apetito y le duele la región hepática, ajá, no dejarse estar. Claro, muchos pueden pensar, no, estoy empachado, me voy a ir a que me saquen con la cinta del empacho. O empiezan a automedicarse y van postergando un tiempo que es fundamental, claro, para el diagnóstico y para la terapéutica, pues son enfermedades bastante complejas. Y generalmente esta patología original de colangitis esclerosante es una patología crónica, una patología que se puede curar directamente. Es una patología que puede acompañar a otras. Ajá. Puede acompañar a otras. O sea, sean crónicas o no. Son habitualmente, por ejemplo, en la colitis ulcerosa, cuando un paciente ya tiene el diagnóstico de colitis ulcerosa, puede presentarse, no es matemático, antes de los 5 años o entre los 5 y los 10 años, como algo secundario que acompaña a esta patología. Si uno viene un paciente que ya tiene un diagnóstico de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que forma el paquete de enfermedades inflamatorias intestinales, y empieza de golpe con estos síntomas, uno debe pensar de que nos estará presentando, aparte de su enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis esclerosante. Ahora, si el paciente no tiene diagnóstico primario, ajá, entonces hay que investigar lo primario, aparte de lo que se está presentando. Y en base, por ejemplo, también al cuidado de la alimentación en este tipo de patologías, ya que involucra mucho a lo que es el hígado. ¿Cuáles son los mejores consejos que puede dar, doctor, para cuidarse en la alimentación de esto? En este caso, son patologías que no están tan relacionadas, ajá, sino que presentan síntomas inespecíficos, como pérdida de peso, como pérdida de apetito, desgano, se pueden poner amarillos, pero es por la patología en sí que el hígado está sufriendo. Ajá. En este caso lo que hay que hacer es entrar en el algoritmo de estudio para llegar a un diagnóstico y en base a eso ir actuando a medida que se va presentando. Perfecto, doctor. Y en el tratamiento, el paciente, por ejemplo, dependiendo por supuesto, como usted dijo, de las causas, de las patologías que acompañan, en el tratamiento el paciente en la mayoría de los casos se suele mostrar muy colaborativo, ya que es una patología que realmente le está molestando, ¿no? Claro, hay que tener mucha capacidad de contención, ajá, porque son enfermedades crónicas. Claro. Son enfermedades crónicas y que no es fácil sobrellevarlo. Así es. Hay que acompañar mucho al paciente y hay que estar atento a las complicaciones que se pueden ir presentando evolutivamente. Por ejemplo, un paciente que uno ya diagnosticó de que estamos ante la presencia de una colangitis esclerosante, de golpe tiene el diagnóstico y un día nos llama al mes o al mes y medio del seguimiento y dice, ahora empecé con fiebre. Ajá. Entonces ahí está pasando algo más, como por ejemplo una infección secundaria. O sea, hay que seguir, acompañar al paciente permanentemente y estar atento a la evolución. No, y también me imagino que, por ejemplo, hay factores muy agravantes, independientemente de la causa de esta patología, como el estrés. Sí, todo tipo de enfermedades crónicas producen un estrés importante y por ahí, lógicamente, no es fácil sobrellevarlo por parte del paciente ni por parte del profesional porque no hay una pastillita que uno diga, tome esto y con esto se cura, ¿no? Esto está sujeto a evolución. Ajá. Hay que ver cómo se va evolucionando y cómo a lo largo del tiempo, qué novedades va dando. Perfecto, doctor. Y para más consultas de este tipo, ¿dónde le pueden encontrar la gente? Bueno,
cualquier tipo de consulta. Soy clínico, hago clínica general, gastroenterologías, endoscopías, en Centro Médico del Nordeste, Belgrano 1079. Mi celular es 3794-321232 y tengo redes sociales también para evacuar consultas eventuales, Facebook e Instagram, Ramón Antonio Fedulta. Perfecto, doctor. Muchas gracias por venir y dentro de poco vamos a seguir hablando de más temas. Cómo no, un gusto, Un gusto. y un gusto de estar con las audiencias. Muchas gracias. Y continuamos en Estar Mejor de la siguiente manera. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Ahora que está de moda, queremos decirte que en Corrientes hace muchos años que no solo tenemos equilibrio fiscal, sino también tenemos superávit. Que la deuda de Corrientes es de apenas el 1% de nuestros ingresos y que la tasa de empleo supera a la media del NEA, que tenemos los impuestos más bajos del país y un banco sólido y solvente que financian los sueños de los correntinos. Corrientes, somos todos. Continuamos en Estar Mejor y ahora vamos a hablar de una especialidad de la kinesiología que es la quiropraxia. Y acá estamos con el especialista licenciado Gustavo Grasso que nos va a hablar al respecto. ¿Cómo está, licenciado? Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, un gusto estar acá compartiendo con vos este programa. Como le decía tras cámara, licenciado, desde que era estudiante que no lo veo, él fue mi profesor en una materia de primer año que era física. Sí. Bueno, ¿qué es? Creo que existe todavía. Existe todavía, sí. Es parte de las ciencias básicas de la kinesiología para el ingreso a la facultad de la carrera, sí. Y como respecto también a esta especialidad de quiropraxia, licenciado, ¿en qué consiste esta especialidad? Bien, bueno, la quiropraxia, para dar así un pantallazo, es una ciencia que nace en el año 1895 en Estados Unidos. Ajá. Aquí en el país ya hace una buena cantidad de años que se desarrolla porque originariamente fue un grupo de kinesiólogos que, partiendo de esa inquietud de querer aprender nuevos abordajes o técnicas, empezaron a viajar a Estados Unidos, se fueron formando, fueron estudiando y después luego vinieron al país y formaron la Asociación Quiropráctica Argentina, que fue el primer centro de capacitación o universidad quiropráctica, en la cual solamente se admiten a licenciados en kinesiología o kinesiólogos, es decir, que hay que tener un título de grado universitario para poder acceder a la especialidad. Pero igual, discúlpeme, le interrumpo, pero igual me enteré que, por ejemplo, hay cursos de quiropraxia, cursos así de 6 meses, un año, cosas así. Lo que pasa es que en realidad es una ciencia y una especialidad a la cual hay que dedicarle mucho tiempo de estudio. Claro. Se trata de estudiar la íntima relación que existe entre el sistema nervioso central y la columna vertebral, y bueno, vos has estado en la facultad y te das cuenta que no creo que en 6 meses, un año se puede ni en un estudiar fin de semana ni en 6 meses se puede aprender a desarrollar todas esas cosas. Aparte de que en el país, como yo te decía recién, hay que tener los 5 años de formación universitaria como kinesiólogo, en los cuales nosotros vemos anatomía, fisiología, biomecánica, neurofisiología, etcétera, etcétera, que todo eso hace que la persona que va a estudiar quiropraxia ya trae un bagaje de conocimiento muy grande. Ajá. Y el aval de una universidad que le está certificando el título para ejercer la kinesiología. Claro. Entonces los otros 2 años de formación, que son intensivos, porque durante los 2 años el kinesiólogo tiene que cursar obligatoriamente sábados y domingos cada 15 días, es decir, que tiene clases cada 2 veces al mes durante esos 2 años para formarse en las diferentes técnicas, en las diferentes formas de trabajar que tiene la quiropraxia. Pero eso hay que darle realmente mucha importancia al estudio y al conocimiento para después, obviamente, no generar ningún tipo de daño o perjuicio en un paciente. Es que eso justamente, porque esto es una profesión en la que el paciente nos deposita confianza en lo que es su vida, su salud, su cuerpo. Sí, totalmente. Y me parece que, no sé, si yo fuera un paciente, yo buscaría a la persona más capacitada posible para que me trate. Sí, exactamente. Por eso es importante ir y formarse en lugares en los cuales hay una certificación válida, que a su vez también estas mismas universidades que bueno, hoy tenemos en Córdoba y tenemos en Buenos Aires, en Capital Federal, donde nos podemos formar en la ciencia de la quiropraxia. Además, hay anualmente
certificaciones y recertificaciones de las diferentes técnicas y uno sigue aprendiendo constantemente y está en permanente evaluación. Perfecto, perfecto, licenciado. Y en base a lo que son las técnicas de la quiropraxia, ¿en qué consisten estas técnicas y cuáles son las patologías que generalmente tratan? Bien, bueno, la quiropraxia en sí es una sola, ¿eh? Es una ciencia, una filosofía y un arte de analizar, de chequear la columna vertebral del paciente para detectar subluxaciones. Ajá. Esas subluxaciones son pequeños desalineamientos de las vértebras que lo que generan consecuentemente son presión en los nervios, ¿no? Esos famosos o llamados pinzamientos vertebrales. Ajá. Que muchas veces van a presionar los nervios y van a interrumpir con la normal transmisión de los impulsos nerviosos. Ese nervio que no puede transmitir de manera eficiente va a generar algún desorden en el funcionamiento del cuerpo. Entonces, el quiropráctico lo que hace es chequear, evaluar toda la columna vertebral independientemente de los síntomas que tenga o no el paciente. Claro. Y en esos puntos donde el quiropráctico encuentra que hay algún desfasaje vertebral, hay alguna interferencia nerviosa, lo que hace es un ajuste. Ajá. Esa corrección o ajuste se realiza con las manos, con diferentes técnicas. Hoy en día hay patentadas, por así decir, más de 200 técnicas diferentes. Todas buscan lo mismo. Sí. Remover la subluxación vertebral, liberar el sistema nervioso central y para que ese organismo otra vez empiece a funcionar de manera eficiente. Perfecto. Y sobre todo lo que usted me decía, que independientemente de la sintomatología del paciente se ve todo, porque por ahí nosotros cuando hablamos de la columna, el dolor puede ser irradiado o referido también. Sí, totalmente. Muchas veces eso, al ser una sensación subjetiva, es engañosa. Ajá. Porque muchas veces uno tiende a ir a buscar en ese punto de dolor algo que pueda estar mal, pero como el sistema nervioso central es una red enmarañada de nervios y de conexiones entre sí, muchas veces el origen de ese problema que quizás pueda ser, por darte un ejemplo, un dolor en el talón, está originado en una vértebra cervical o en un desalineamiento o un desorden en la pelvis. Así Entonces, el kinesiólogo especializado en quiropraxia lo que hace es chequear y evaluar toda la columna y ajustar todas las vértebras que encuentre que estén generando algún tipo de desorden en el organismo. Y cuando usted generalmente trata a estos pacientes, en algunos casos en la primera corrección ya se corrige su dolor. Eso es muy relativo porque nosotros estamos trabajando con biología. Ajá. Con células, y todo eso tiene que ver con la capacidad recuperativa del individuo, de la persona, la edad, la cronicidad de esa lesión o afección. Por eso es muy relativo el tipo y el tiempo de evolución que va a tener ese paciente. A veces viene un paciente, uno lo ve la primera cita, lo chequea, lo corrige, lo ajusta, ese paciente se siente maravillosamente bien y está perfecto. Y otras veces hay que trabajar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que ese cuerpo encuentra el camino y empieza a generar las adaptaciones necesarias para restablecer su curación y obviamente lograr otra vez ese equilibrio, armonía. Por eso te digo, como es biología, nunca en el cuerpo 1 más 1 nos va a dar 2. Cada uno es un individuo diferente en Totalmente. Eso. Porque por ahí siempre los pacientes te dicen, ¿y cuándo me voy a curar? ¿Cuándo me va a dejar de doler? Y yo, por ejemplo, a mi paciente siempre le respondo lo mismo. Depende de cómo tu cuerpo asimile el tratamiento que yo le estoy dando. Totalmente es así. Cada cuerpo es un mundo. Y eso yo siempre le explico y le dejo bien en claro a la gente. Porque muchas veces vienen con un montón de expectativas, por ahí a buscar un toque, una cura o un ajuste milagroso. Y el milagro lo hace el cuerpo. Claro. En virtud de su capacidad recuperativa, como yo te decía recién, la cronicidad, los hábitos que tiene, pues vos sabés muy bien, tiene mucho que ver que esa persona tenga hábitos saludables en cuanto a su descanso, a practicar actividad física, cómo se alimenta. La salud es un todo. Y obviamente que todas esas patas tienen que estar sólidas para que esa persona pueda lograr la máxima expresión. Y además otra cosa es la tarea de la casa, algo muy importante. ¿A qué me refiero con esto? De que si al paciente vos le decís, bueno, ahora mientras estamos en tratamiento vos no podés hacer esto. Y muchos no hacen caso. Sí, algunos ya ni siquiera te dicen, no, yo hice o no hice, lo omiten. Entonces, como que vos ves que nunca se recupera, pero es por eso también. Sí, seguramente. La disciplina del paciente, el acatamiento de las diferentes órdenes que uno por ahí le da, de qué cumplir, cómo hacer, de qué manera levantar un objeto o ir a entrenar o hacer ejercicio,
cómo descansar, etcétera, etcétera, todo eso influye. Y si el paciente obviamente no hace caso a todos esos aspectos, su recuperación siempre va a ser a medias o incompleta, o le va a llevar mucho más tiempo. Exactamente, licenciado. Y como yo no soy especialista en quiropraxia con usted, pero más o menos tengo un panorama de lo que es su especialidad. Y sé que usted tiene una camilla, por ejemplo, dividida en 3 o 4 partes y... Sí, como yo te decía recién, existen más de 200 técnicas quiroprácticas patentadas o conocidas que se imparten a nivel mundial en conocimiento a los profesionales. A veces se puede trabajar sobre una silla común o sillas especiales. A veces son camillas que son ni más ni menos que una tabla con un pequeño almohadillado. Y a veces hay camillas especiales que tienen un sistema que se llama sistema de drop, que es una de las camillas que yo tengo para trabajar por las técnicas que yo utilizo, en las cuales están compartimentados los diferentes segmentos de la columna. Entonces se acuesta el paciente sobre esa camilla especial, se activa ese drop, se levanta el almohadón, se regula según el peso del paciente y la fuerza de ajuste que yo voy a hacer en ese momento, y en base a eso se hace la corrección. Esas camillas lo que permiten es hacer ajustes mucho más suaves, más gentiles, por ahí generan menos impresión, porque hay mucha gente que por ahí se impresiona porque las vértebras o las articulaciones en general muchas veces crepitan o hacen ruido. Claro. Entonces se disimula mucho ese sonido y el paciente se siente mucho más cómodo, más confiado, y por ahí pierde ese temor que muchas veces tienen porque piensan que por ahí ejecutar una maniobra sobre las vértebras puede llegar a ser peligroso. En una persona que ha estudiado y que se ha entrenado en esto, más de 7 años de estudio que nos lleva a llegar al posgrado, obviamente esto no tiene ningún tipo de riesgo o de molestia que pueda generar al paciente. Claro. Eso se disminuye totalmente porque es la capacitación que uno logra con los años de estudio, obviamente. Lo que sí le causa la impresión, por ejemplo, de que, no sé, piensa que le rompiste un hueso cuando le acomodaste y por el crujido piensa eso. Pero no pasa nada de eso. Sí. Los pacientes generalmente salen muy confortables y obviamente la adherencia que está teniendo y el crecimiento que ha tenido la quiropraxia en todos estos años es debido a que la gente realmente constata los resultados positivos que tiene en la salud cuando uno lleva cierto tiempo de cuidado quiropráctico, porque eso fundamentalmente beneficia el funcionamiento de todo el sistema nervioso. Perfecto, licenciado. ¿Dónde la gente le puede encontrar para tratarse cualquier patología respecto a este tema? Bien, yo tengo mi consultorio en calle 9 de Julio, 1850, y cualquier duda, mi celular es el 3794-774474. Perfecto, licenciado. Muchas gracias por venir. No, a vos por el espacio. Muchas por favor, gracias. un gusto. Gracias. Y continuamos en Estar Mejor de la siguiente manera. Muchas gracias a todos por compartir nuevamente con nosotros nuestro programa en el que siempre buscamos estar mejor bajo diferentes temas de salud, político, social, de todo un poco englosando con la búsqueda de estar mejor. Todos los jueves en esta misma sintonía nos podés ver. Nos vemos la semana que viene.